Cuando se llega a Niles, estado de Michigan, sorprende encontrar tanto en la plaza como en el propio escudo de la ciudad, la bandera española de la Cruz de Borgoña. ¿Por qué está esa bandera allí? ¿Hubo presencia española en este lugar? El fuerte Saint Joseph era una plaza fundada por los franceses en la ribera del río Saint Joseph. Estaba ubicado en lo que hoy es el lado sur de la actual ciudad de Niles, Michigan. Era una concesión de Luis XIV a los jesuitas, que en 1680 fundan una misión. En 1691 ya se había levantado un fuerte. La posición era importante, pues estaba cerca de la desembocadura del río en el lago Michigan. Y desde ahí, siguiendo una ruta india conocida, se bajaba hasta el río Illinois hasta llegar al Mississippi. Era un eslabón importante entre Canadá y Luisiana. Cuando los británicos se hacen con el territorio, tras la guerra franco-india, el frente norteamericano de la Guerra de los 7 Años en Europa, usaron el fuerte como puesto de avanzada. Sus almacenes de avituallamiento eran muy importantes, pues desde ahí se concentraban las tropas que luego descendían por el Illinois. En el contexto bélico internacionalizado de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el ejército británico empleó el fuerte Saint Joseph para suministrar a los Potawatomi, Miami y otras naciones indias aliadas en su lucha contra los colonos rebeldes. En 1780, colonos estadounidenses y franceses de Cahokia, Illinois, liderados por John Baptist Amelin y el teniente Thomas Brady, asaltaron el fuerte. El teniente británico franco-canadiense, Douglas Duquesne encabezó la represalia tras el ataque de los colonos, alcanzando a la partida de Amelin cerca de Petit Fort, actualmente Indiana, infringiéndoles una derrota el 5 de diciembre de 1780. Tras la derrota de la partida de Amelin, dos caciques Milwaukee, Leturno y Naquigen, viajaron a la entonces posesión española de San Luis de los Siluenses, capital de la Alta Luisiana, a orillas del Mississippi el 26 de diciembre de 1780, para informar a las autoridades españolas de la incursión fallida, y solicitar apoyo para un nuevo ataque. El comandante de San Luis, don Francisco Cruzat, aceptó la misión, y despachó una partida de 65 milicianos y 60 indios de las naciones Ottawas, Chippewas y Potawatomis, al mando del capitán de la milicia local don Eugenio Purré. La fuerza también incluía al subteniente de milicia, don Carlos Tallón, el intérprete don Luis Chevalier, hombre muy versado en el idioma de los indios, y los caciques, Leturno y Naquigen. Los espíritus estaban elevados cuando la mayoría de españoles, franceses e indios abandonaron San Luis, el 2 de enero de 1781. Varios de los viajeros franco-canadienses estallaron en cantos joviales cuando comenzaron a remar por el Mississippi. Sin embargo, la marcha se hizo más difícil a medida que avanzaban lentamente contra la corriente. A medida que avanzaban hacia el río Illinois, el clima se volvió extremo. La nieve húmeda les azotaba la cara y el hielo que flotaba en el río requería un uso diestro del remo. Se detuvieron en las proximidades de la actual Peoria. Aquí, el 9 de enero, se les unieron John Baptist Mayet y 12 milicianos que Cruzat había apostado en un pequeño puesto de avanzada a lo largo del río Illinois. El grupo siguió río arriba hasta un pequeño asentamiento llamado Los Pez cerca de un punto donde su ruta a lo largo del río giraba bruscamente hacia el este. Era el 20 de enero y habían viajado 80 leguas desde San Luis. Hasta el momento se habían mantenido en el agua, pero desde este punto, como el río estaba helado, fue necesario continuar a pie. Purré distribuyó a cada hombre suficiente cantidad de alimentos para su propia subsistencia, municiones y todos los bienes comerciales que razonablemente pudiera transportar. Los botes y los restos de comida necesarios para el regreso estaban escondidos cerca del río. El resto de la mercadería se cargó en unos pocos caballos, presuntamente obtenidos del asentamiento. Los bienes comerciales eran necesarios porque la partida esperaba encontrarse, y de hecho, se encontraron con varios grupos de indios que normalmente debían su lealtad a los británicos. Fue una suerte que Luis Chevalier estuviera bien versado en idiomas indios. Mediante negociaciones razonables y obsequios oportunos, evitó que estas bandas hostiles obstaculizaran su avance, porque de lo contrario habría sido difícil completar la misión. La ardua caminata por tierra cubrió más de 130 leguas de terreno difícil. Purré siguió el este de Illinois hasta un punto al sur del actual Joliet.
Cerca de Goose Lake Prairie, giró hacia el sureste para seguir el río Kankakee. No podía tomar una ruta directa a través de las praderas heladas hasta su objetivo en invierno y esperar sobrevivir. En busca de refugio, leña y agua, se vio obligado a seguir el curso de los ríos y los bosques que los bordean. En la actual Kankakee, Illinois, el grupo siguió el río al noreste y luego al este cruzando lo que ahora es Indiana, aunque conocían a toda la región como el país de Illinois. Los españoles entraron en Indiana a lo largo de las orillas nevadas del helado Kankakee, y avanzaron pacientemente hacia el noreste en medio de las ráfagas invernales. Como informó Cruzat, sufrieron en una marcha tan extensa y una estación tan severa, el mayor inconveniente el frío y el hambre. Purré siguió el río mientras giraba hacia el sureste a través de campos helados y densa maleza. Varias pequeñas bandas indias reunidas en esta parte del viaje fueron rápidamente persuadidas con presentes para que consideraran la situación desde un punto de vista imparcial. Cerca de los actuales Dance y Dance Breed, el grupo giró hacia el noreste y continuó sobre praderas cubiertas de nieve. Aquellos con cargas más pesadas se hundieron hasta los tobillos. Los caballos resbalaron y cayeron varias veces a lo largo de las heladas orillas del río y se perdieron o rompieron varias bolsas de mercancías. Cerca del actual South Bend cruzaron por la ruta habitual de transporte desde Kankakee hasta el río Saint Joseph. Después de 20 días de marcha forzada en territorio enemigo, el grupo llegó por fin a 2 leguas de su objetivo donde acamparon al anochecer. El capitán envió a un joven Potawatomi, llamado Lajes, para persuadir a los 200 Potawatomis que residían en Saint Joseph de permanecer neutrales durante el ataque. Purré les prometió la mitad del botín tomado del fuerte. Lajes informó del éxito de sus negociaciones a Purré, quien con prudencia tomó precauciones en caso de que los Potawatomis no cumplieran su promesa. Mediante estas oportunas negociaciones, impidió que un número considerable de indios, aliados de los ingleses, se opusiera a esta expedición, porque de otro modo hubiera sido difícil haber logrado la toma de dicho fuerte. Amanecer del 12 de febrero de 1781. El capitán Eugenio Purré contempla a los adormilados centinelas británicos del fuerte Saint Joseph. Los 65 hombres de la milicia de San Luis, y los 60 guerreros indios aguardan órdenes agazapados. Cambio de guardia. Es el momento. El capitán Purré da la señal, y los centinelas en la empalizada son abatidos o reducidos. La avanzadilla retiene el portón mientras salen de la espesura el resto de los hombres. El destacamento se apresuró a cruzar el hielo frente al fuerte Saint Joseph, y en un enérgico asalto tomó el puesto antes de que el asustado enemigo pudiera tomar las armas. Los hombres de la milicia de San Luis han tomado el fuerte Saint Joseph. El acceso desde los Grandes Lagos a la cuenca del Mississippi queda en manos españolas. Capturaron a un comerciante llamado Duquier, y varios de sus empleados, aparentemente las únicas personas que estaban allí además de los indios y soldados. Con gran esfuerzo, los españoles evitaron que sus aliados indios mataran a los prisioneros ingleses. Don Eugenio Purré tomó posesión en nombre del rey, ese lugar y sus dependencias, y del río del Illinois. En consecuencia, el estandarte de su majestad estuvo allí desplegado durante todo el tiempo. Cogió el estandarte inglés, y distribuyó los bienes encontrados en el fuerte entre los indios de su grupo y a los que vivían en Saint Joseph para cumplir su promesa. El capitán no permitió que sus soldados compartieran el botín. Tras reponerse, ordena arrasar el fuerte y los almacenes. Cruzat informó que Purré esparció y destruyó 300 sacos de maíz, una cantidad de cebo y otros víveres que el enemigo tenía allí guardados, sin duda para alguna expedición que habían planeado contra nosotros. Dagneau de Quimbrey llegó al día siguiente a retomar el fuerte, pero desistió de ir en persecución de los asaltantes, por lo que los expedicionarios españoles regresaron a San Luis el 6 de marzo sin incidentes, entregando Purré a Francisco Cruzat la Unión Jack británica. En Madrid se celebra el triunfo. Hasta la Gaceta del 12 de marzo de 1782, publica una reseña de la hazaña. La toma de este fuerte de frontera será una base importante para España en las negociaciones que llevarán al reconocimiento de la independencia de Estados Unidos, en el Tratado de París. Para proteger el avance del capitán Purré, Silvio Francisco Cartabona había ocupado 2 pasos fluviales estratégicos.
por un lado, había establecido un puesto en la desembocadura del río Des Moines en el Mississippi, actual estado de Iowa. Y por otro lado, había mandado otro destacamento a Peoria, un asentamiento de colonos franceses en la ribera del río Illinois, en el corazón mismo del actual estado, al mando del capitán Jean-Baptiste Maillet, de la milicia de San Luis. Estos 3 hitos, despejados de la presencia de ingleses, y sobre un territorio en el que nunca entraron los continentales de George Rogers Clark, serán lo que los negociadores españoles pongan sobre la mesa en las conversaciones de paz. En este mapa podemos apreciar las distintas fronteras que se proponen a lo largo de las negociaciones. España parte poniendo la frontera entre los Estados Unidos y la Nueva España, en los Montes Apalaches. El conde de Aranda llevará las negociaciones durante 1782, y será un intercambio de propuestas entre Estados Unidos, receptor de los derechos británicos, y España. Francia tendrá un papel de árbitro en las negociaciones. Una de las últimas propuestas francesas, y que mantenía sustancialmente el territorio que Aranda quería mantener, era situar la frontera en los ríos Wabash y Ohio, dejando la manopla que configura la parte oriental del actual estado de Michigan en territorio español. Eso suponía dejar bajo soberanía española los actuales estados de Illinois, Michigan, Wisconsin y el norte de Indiana. Y todo por la toma de este fuerte. Estas reclamaciones eran una apuesta fuerte del conde de Aranda, pero entraron en juego otros factores. Las negociaciones de paz con los ingleses suponían grandes avances territoriales. Se le devolvían a España la isla de Menorca, Florida Oriental, Florida Occidental y la costa de Mosquitos. Ante estos avances territoriales, especialmente las Floridas, imponía un reconocimiento de las mismas por Estados Unidos, que también jugó su baza diplomática. Los británicos se empeñaron en rebajar la entidad de la operación militar española, así como la importancia estratégica del fuerte, de tal modo que poco menos que se trataba, según ellos, de una pelea entre tramperos. Y a ello se agarraban los negociadores norteamericanos, que al principio estaban un tanto desolados, tal y como atestigua un fragmento de una carta escrita por Benjamin Franklin al secretario de Estado Robert Livingston, en abril de 1782, durante las negociaciones del Tratado de Paz, en la que le dice lo siguiente: veo por los periódicos que los españoles, habiendo tomado un pequeño puesto llamado Saint Joseph, pretenden reclamar la totalidad del territorio de Illinois. ¿Qué consideración tiene el Congreso de esta postura? Mientras los españoles rechazan nuestra amistad, hemos de soportar que nos encajonen dentro de nuestras fronteras, y nos atrapen tras los Apalaches. Empiezo a temer que realmente ese sea su proyecto. John Jay, representante estadounidense en Madrid, apoyó la opinión de Franklin llamando la atención sobre el cuidado con el que el comandante español de la expedición había tomado posesión del territorio para España. Ante tales reivindicaciones, los estadounidenses optan por negociar separadamente los términos de la paz con los británicos, y solo después atender a las pretensiones españolas. Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Las fronteras, tras el Tratado de París de 1783, quedarían a favor de los Estados Unidos, tal y como refleja el mapa a continuación. Pero la disputa entre España y Estados Unidos no quedará resuelta sino hasta el Tratado de San Lorenzo de 1795.